El sobre se me escapó de los dedos, esparciéndose por la encimera de la cocina mientras las palabras de mi madre se registraban a través del teléfono. Hemos decidido no ir a tu ceremonia, Jenny. Es demasiado lejos para viajar por algo tan formal. Su voz mantenía esa dulzura artificial que reservaba para las decepciones que infligía intencionadamente. Además, Olivia tiene ese recital de danza ese fin de semana, ¿entiendes? A través de la ventana de mi apartamento podía ver mi uniforme de gala colgado, perfectamente planchado, las medallas alineadas con precisión matemática. Reconocimiento ganado a través de 3 turnos de servicio y 7 años que mi familia había descartado como jugar a los soldados. La carta de condecoración presidencial yacía boca arriba en la encimera, las palabras valentía excepcional bajo fuego enemigo claramente visibles. En realidad, no lo entiendo, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. El presidente de los Estados Unidos me va a prender esta medalla, pero tú eliges un recital de danza de instituto. El silencio se extendió entre nosotras antes de que mi madre suspirara dramáticamente. No lo hagas difícil, Jenny. Siempre hemos apoyado tu pequeño hobby. Observé mi reflejo en la ventana, la mandíbula tensa, los hombros cuadrándose automáticamente. 7 años de disciplina militar mantuvieron mi voz nivelada mientras tomaba la decisión. Tienes razón, mamá. Lo entiendo completamente. Me aseguraré de que sus nombres no estén en la lista de invitados. Me llamo Jenny Lee, tengo 28 años y soy una sargento del ejército condecorada. Esta es la historia de cómo hice que mi servicio invisible fuera imposible de ignorar para mi familia. La primera vez que llevé a casa mi uniforme del ROTC, tenía 16 años. Lo había planchado yo misma, cada pliegue alineado, los zapatos pulidos hasta brillar como un espejo. Me quedé en la sala de estar, esperando que alguien, cualquiera, se diera cuenta. Papá levantó la vista de su periódico. ¿No es eso un poco excesivo para la escuela? Mamá apenas apartó la vista de ayudar a Olivia con su proyecto de ciencias. Lo militar es solo una fase, cariño. Encontrarás algo que te convenga más. Ethan, mi hermano mayor, resopló sin apartar la vista de su videojuego. ¿Jugando a disfrazarse, Jen? Me quedé allí sintiendo el peso del uniforme que aún no me había ganado, pero que ya respetaba más de lo que ellos me respetaban a mí. Siempre fui la callada, la confiable, la invisible. Aquella cuyos logros eran ruido de fondo para los trofeos de danza de Olivia y las becas de fútbol de Ethan. 7 años después, había demostrado que mi compromiso no era una fase. Había ascendido a sargento de primera clase por mérito y determinación. Había sobrevivido a tiroteos en lugares que mi familia no podría encontrar en un mapa. Había perdido amigos y salvado vidas. Y sin embargo, nada cambió. Cuando recibí mi primera medalla de condecoración, Ethan me envió un mensaje de texto, genial. Yo conseguí una por correr una carrera de 5 km. Como si meses desplegada fueran equivalentes a una carrera benéfica de fin de semana. La invitación a la ceremonia de servicio distinguido llegó un martes. El sello presidencial dorado en relieve captó la luz de la mañana mientras la abría. Mis manos temblaban, no de emoción, sino de saber exactamente cómo reaccionaría mi familia cuando se lo dijera. Llamé de todos modos. La esperanza era un hábito que no había roto. Mi madre contestó al tercer timbre. Le expliqué sobre la ceremonia, la medalla, el presidente. Escuchó, o al menos no interrumpió. Qué bien, dijo cuando terminé. Pero sabes que ya hemos pagado nuestro viaje para ver el espectáculo de danza de Olivia ese fin de semana. Finales nacionales, ya sabes. Ha estado trabajando para esto durante años. Yo también. Más tarde esa noche, sentada sola en mi apartamento, mirando la invitación, algo dentro de mí se endureció. Pensé en todos los cumpleaños presenciados a través de FaceTime mientras mi familia se reunía sin mí. Todos los logros recibidos con un qué bien mientras conducían 5 horas para ver a Olivia girar con lazos a juego. Abrí mi portátil y comencé a escribir un correo electrónico al coordinador de la ceremonia. El asunto decía, revisión de la lista de invitados. Eliminé 4 nombres, Linda Lee, Richard Lee, Ethan Lee, Olivia Lee. Por una vez, su ausencia sería deliberada y documentada. 6 días antes de la ceremonia, estaba en el gimnasio de la base. El ring de boxeo frío bajo mis pies.
Mis puños se movían con precisión practicada, golpear, esquivar, reiniciar, repetir. Había paz en el movimiento. Sin comentarios, sin comparaciones. Solo memoria muscular y el ritmo de mi propia respiración. Cuando terminé, Grace estaba esperando junto al banco con los brazos cruzados holgadamente sobre su chaqueta oscura. A los 52 años, mi oficial al mando tenía el tipo de quietud que te hacía enderezar la postura sin darte cuenta. Llevaba el pelo corto, salpicado de canas que nunca se molestó en ocultar. «Te estás inclinando demasiado hacia la izquierda», dijo entregándome una botella de agua. «Lo sé», murmuré, tomando un largo sorbo. «Viejo hábito». Grace asintió levemente como si eso fuera suficiente. Caminamos juntas hasta la cafetería de la base, un lugar estrecho con tazas desconchadas y café que siempre sabía a quemado. «¿Los invitaste?», preguntó después de 2 sorbos. No necesité preguntar a quién se refería. «Ellos no vienen a estas cosas», dije observando el café arremolinarse en mi taza. «No a las mías». Su silencio no era un juicio, era un espejo. Y odiaba los espejos. Hubo un concurso estatal de ensayos en el penúltimo año de instituto. Había escrito sobre la dignidad y el uniforme, aunque aún no había usado uno. A los jueces les encantó. Todavía recordaba el certificado de papel, mi nombre impreso con tinta temblorosa. No vinieron. Olivia tenía las regionales de animadoras ese día. Mamá condujo 5 horas para verla hacer patadas altas con lazos a juego. Cuando llegué a casa, mamá dijo, ¿escribiste algo? Dije, gané. Ella respondió, qué bien, sin levantar la vista de la olla que estaba revolviendo. Algunos recuerdos no se desvanecen, se calcifican. Grace metió la mano en su bolso y sacó una pequeña maceta cuadrada con un bonsái. La deslizó sobre la mesa sin ceremonia. Lo empecé cuando te alistaste, dijo. Ahora es tuyo. Miré el pequeño árbol, sus ramas curvadas con intención, el tronco más grueso de lo que esperaba. Grace pasó un dedo por un corte fresco. Lo podas con fuerza, dijo. No para castigarlo, sino para enseñarle fuerza. Levanté la vista. No sonrió, pero sus ojos se suavizaron. Ya has crecido suficiente bajo las tijeras de otros, Jenny. De vuelta en mi habitación esa noche, coloqué el bonsái en el alféizar de la ventana. Afuera, las luces de la base brillaban débilmente contra la oscuridad. Me senté en la cama, mirando de nuevo la invitación a la ceremonia, pasando el pulgar por el borde del sello dorado. La doblé una vez, luego otra, luego otra. 3 pliegues. Las palabras de Grace resonaban en mi cabeza. No necesitas una audiencia para ser legítima, pero algunas audiencias merecen quedarse afuera. Me levanté, caminé hacia mi tocador. Mi uniforme de gala colgaba a un lado, impecable, planchado, intacto. Saqué la placa con mi nombre de su bolsa de terciopelo, los dedos trazando los bordes, y la prendí sobre el bolsillo izquierdo del pecho. Voy sola, dije. No por desafío, sino por claridad. No hubo lágrimas, solo aire moviéndose a través de mis pulmones y la tranquila comprensión de que quizás ir sola era como siempre debí llegar. Solía creer que las pruebas eran suficientes. Muéstrales el trabajo, el sacrificio, las franjas en mi manga. Finalmente lo entenderían. Pero nunca quisieron pruebas, querían actuación. Preferiblemente la suya. Si no venían a la ceremonia, al menos podrían atragantarse con la imagen. Llegué a Washington D.C. justo antes del atardecer, el avión cortando un cielo del color de la porcelana. Los cerezos en flor comenzaban a abrirse a lo largo de las aceras. Mi hotel tenía vistas a la cúpula del Capitolio, las ventanas altas y lo suficientemente limpias como para que la vista pareciera pintada. A la mañana siguiente me reuní con Marcus Whitmore en una cafetería cerca de Logan Circle. Ya estaba sentado cuando llegué, suéter gris, pantalones oscuros, un cuaderno de cuero junto a su taza. No se levantó ni sonrió ampliamente, solo asintió una vez cuando nuestros ojos se encontraron. Leí tu informe, dijo mientras me sentaba, su voz baja y firme. No quieres atención, quieres memoria. Exactamente, dije. Sin etiquetas, sin drama, solo imágenes que perduren. Sabía sin preguntar que no posaría, que la historia no era solo mía, pero la ausencia hablaría lo suficientemente alto.
Marcus era el sobrino de Grace, un fotoperiodista cuya tranquila profesionalidad ella me había recomendado cuando mencioné que quería documentar la ceremonia a mi manera. ¿Te importa si exploro el lugar contigo?, preguntó. Me decepcionaría si no lo hicieras. Pasamos la tarde en el salón de ceremonias. Marcus se movía en silencio, un suave clic del obturador era la única señal de que estaba trabajando. Una vez se detuvo a mi lado, levantando la cámara. ¿Qué estamos capturando?, preguntó. Encontré su mirada, firme. Aquello de lo que nunca serán parte. No asintió, solo levantó la cámara y disparó una vez. Esa noche finalicé la disposición de los asientos. 30 nombres, mentores, compañeros, el general que una vez me apartó en Okinawa para decir, lideras con quietud. Eso es raro. Grace, por supuesto. Pero donde las tarjetas con los nombres deberían haber dicho Linda Lee, Richard Lee, Ethan Lee y Olivia Lee, solo había espacio en blanco. Le había dicho al coordinador que quería que sus sillas se mantuvieran vacías, con las placas con los nombres en su lugar, para marcar una ausencia deliberada, no un descuido. Un pitido rompió el silencio. Mi teléfono se iluminó. Megan, espera, ¿de verdad vas a hacer esto? Miré la pantalla. Mi prima Megan era la única que alguna vez se había dado cuenta cuando yo no estaba en las fotos familiares, la única que a veces preguntaba por mi servicio. Pero tampoco me había defendido nunca. Aunque habíamos crecido juntas como hermanas, siempre había elegido el camino de menor resistencia con mis padres. No respondí. En lugar de eso, alcancé la pequeña caja de madera que había traído de casa. Dentro había una sola copia del programa de la ceremonia. La desdoblé con cuidado, la coloqué plana debajo de la lámpara. Sargento de primera clase Jenny Lee. Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Condecoración por servicio distinguido. Sin notas al pie, sin asteriscos. Sin necesidad de validación. Había una quietud en la antecámara que no esperaba. No era miedo, no era orgullo. Era algo más silencioso, como el espacio entre olas, un momento suspendido antes del sonido. Un ayudante apretó los puños de mi uniforme de gala, alisando la tela con eficiencia practicada. Otro revisó la alineación de mi barra de cintas. Nadie hablaba a menos que fuera necesario. En el espejo apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Su expresión era neutral, la mandíbula firme. Un uniforme digno de un titular, pero un corazón que no quería uno. 2 minutos, alguien llamó suavemente desde el pasillo. Asentí. Respiración constante, hombros hacia atrás. Afuera, la ceremonia había comenzado. Podía oír los aplausos mientras se leían los nombres, educados, formales, medidos. No miré a través de la cortina. No necesitaba hacerlo. Cuando llamaron mi nombre, la puerta se abrió y entré en la luz. El salón era grandioso pero sobrio, suelos de mármol, estandartes en azul marino intenso y carmesí bordeando las paredes, filas de sillas llenas de homenajeados, oficiales, invitados civiles. Un largo pasillo central flanqueado por madera pulida y el sonido de mis propios pasos mientras caminaba hacia el estrado. Por servicio excepcional, liderazgo bajo presión y compromiso inquebrantable con el deber. Sargento de primera clase Jenny Lee. Los aplausos aumentaron, dignos, distantes, pero lo suficientemente fuertes como para llenar la sala. Estreché la mano de un general de alto rango cuyo nombre solo había visto en memorandos oficiales. Su agarre fue firme, su asentimiento genuino. La medalla fue prendida con manos cuidadosas. Un flash. Marcus, en algún lugar más allá del encuadre, había capturado el apretón de manos. Me volví para mirar a la audiencia. La fila marcada como familia Lee estaba impecable, 6 sillas blancas, intactas, ni siquiera rozadas. Las placas con los nombres se erguían como pequeños centinelas de ausencia. No hice una pausa, pero mis ojos los encontraron solo una vez. Y luego encontraron a Grace. Estaba sentada en el extremo más alejado, serena, con las manos dobladas suavemente en su regazo. No sonrió, no saludó. Solo encontró mi mirada y asintió levemente. Significó más que cualquier aplauso podría ofrecer. Al pasar la fila familiar, capté un destello de luz a través de las banderas. Marcus de nuevo. Su cámara levantada. Clic,
No miré al objetivo. No necesitaba hacerlo. Él tenía lo que necesitaba. De vuelta en la suite, me quité el uniforme pieza por pieza, doblando cada parte con el cuidado que merecía. La medalla quedó sobre el tocador, descansando en su caja de terciopelo. La ciudad afuera brillaba. La noche había comenzado a asentarse sobre la capital, las luces parpadeando a través del mal como estrellas recordando su propósito. Mi teléfono vibró. Lo alcancé lentamente, más cansada que curiosa. Olivia te etiquetó en una publicación. La abrí. Allí estaba. Una republicación de la foto que Marcus había capturado y me había enviado discretamente por correo electrónico después de la ceremonia. La había compartido una vez en privado, en mi cuenta de Instagram poco utilizada, después de que un contacto pidiera permiso para incluirla en el resumen oficial del evento, donde mi hermana debió haberla visto. En la imagen, yo estaba a mitad de camino, pasando la fila vacía de los Lee. Detrás de mí la bandera colgaba con tranquila gracia. Mi barbilla estaba levantada, mi espalda recta. La leyenda decía, vale, esto es realmente legítimo. Ningún comentario de ella. Solo eso. Miré la pantalla por un momento. No enfadada, no triste. Simplemente plana. No respondí. No necesitaba hacerlo. Algunas habitaciones nunca fueron para ellos. Pero eso no impidió que la sala se pusiera de pie. 2 días después de la ceremonia, subí 3 fotos. Sin leyenda, sin hashtags. Simplemente allí. La primera, yo a mitad del escenario, uniforme impecable, postura recta. La segunda, un primer plano, medalla en mano, placa con el nombre reluciente, la bandera de fondo, audaz y silenciosa. La tercera, una foto espontánea que Marcus tomó cuando Grace y yo salimos después de la ceremonia. Yo estaba riendo del tipo de risa que me sorprendió incluso a mí. Su mano descansaba en mi hombro. La luz había sido perfecta, natural, honesta. Luego dejé mi teléfono y preparé té. Tardó 7 minutos en aparecer el primer comentario. Luego otro y otro. Absolutamente impresionante. Muy orgullosa de ti, sargento. No tenía ni idea de que te estaban homenajeando. ¿Qué logro? Esto parece algo de Arlington. ¡Guau! Me desplacé lentamente leyendo pero sin responder. Viejos amigos de la universidad, un profesor que no había visto en años, mi antiguo jefe de equipo del extranjero. Nombres que no esperaba, nombres que aparecieron de todos modos. Y luego vino el cambio. Olivia, podrías habernos dicho que era tan importante. Sin puntuación, solo eso. Luego un mensaje de texto de Ethan, un poco feo que nos dejaras fuera, para ser honesto. Lo miré fijamente. Observé cómo aparecían las burbujas, luego desaparecían, luego reaparecían. El mensaje de voz de Linda llegó unos minutos después. Escuché con los ojos cerrados. Jenny, dijo su voz cortante pero entrecortada, como si hubiera subido corriendo un tramo de escaleras. Nos avergonzaste al no incluirnos. Lo sabes, ¿verdad? Así no funciona la familia. No me reí. No lloré. En lugar de eso abrí mi aplicación de notas. Escribí, la familia incluye. No lo envié. Nunca lo haría. Pero necesitaba ver las palabras escritas, como un permiso que no sabía que tenía derecho a escribir. Las fotos seguían acumulando me gusta, comentarios, republicaciones. Extraños diciendo verdades que mi propia familia nunca había expresado. Sus aplausos se sentían menos como validación y más como confirmación. No de en quién me había convertido, sino de a quien siempre se habían negado a ver. Cuando tenía 17 años me habían publicado en una revista regional. Un ensayo sobre la resiliencia. Imprimí una copia y la llevé a casa. Mamá echó un vistazo a la portada y dijo, bueno, no está en el New York Times, ¿verdad? La había doblado por la mitad, y la había guardado. Ahora estaba aquí doblada también, pero todavía de pie. Y ellos apenas se estaban dando cuenta. Otro mensaje. Un nombre que no esperaba. Megan. Te juzgué basándome en ellos. Me equivoqué. Todavía me gustaría verte si está permitido.
Sin excusas, sin actuación. Solo eso. Me senté en el borde de la cama, el teléfono en mi regazo, el vapor subiendo en espiral de la taza en mi mano. Durante mucho tiempo no dije nada. Luego escribí, cena cuando vuelva. Y lo decía en serio. Vieron la foto, pero nunca vivieron el momento. Había pasado un mes desde DC y el aire en San Diego se había vuelto suave de nuevo, la primavera extendiéndose lentamente por la costa. Mi apartamento estaba en silencio, excepto por el leve rumor del océano afuera y el bajo zumbido de la tetera enfriándose en la encimera. Las medallas finalmente estaban enmarcadas. No había planeado colgarlas, pero algo en mí había cambiado. No por orgullo, sino por paz. Colgaban sobre la pequeña estantería, no centradas, no iluminadas, simplemente presentes. Como finalmente lo estaba yo. El bonsái de Grace había crecido más frondoso en la ventana, pequeñas hojas verdes alcanzando la luz mortecina. Lo había podado el día anterior, las manos firmes, cuidadosas. La primera vez que lo hice sola, se había sentido como un riesgo. Ahora se sentía como un ritmo. El timbre sonó a las 6:03. Cuando abrí, Megan estaba allí, sosteniendo un recipiente Tupperware envuelto en una toalla a cuadros. Hice el pastel de arroz que te gustaba, dijo. Las palabras aterrizaron en silencio, ni dramáticas ni incómodas. Simplemente reales. Me hice a un lado y ella entró, observando lentamente el espacio. Se detuvo cerca de la foto enmarcada de la ceremonia. No me di cuenta de que se veía así, murmuró. No nos apresuramos a hablar. Puse la mesa para dos, encendí una vela, abrí un pequeño álbum que no había tocado en años. Nos sentamos una frente a la otra, las páginas de plástico crujiendo mientras las pasábamos. Fotos de cumpleaños, viajes a la playa, bodas. Una y otra vez allí estaba yo en el borde del encuadre, cortada, borrosa o, de alguna manera, siempre mirando en la dirección equivocada. Megan miró fijamente una foto más tiempo que las demás. Nunca me di cuenta, susurró, sus ojos se llenaron de lágrimas. Siempre estuviste allí y nunca te vimos. Ella lloró. Yo no. La dejé. Comimos en silencio. El pastel de arroz estaba tal como lo recordaba, ligeramente demasiado dulce, un poco denso, pero hecho con cuidado. Como la infancia revisitada con claridad adulta. Más tarde Grace pasó. Trajo té. Sin palabras, solo una presencia que llenaba la habitación de todas las maneras correctas. Nos mudamos al patio mientras el sol se hundía hacia el mar. La marea se curvaba contra la arena en un ritmo más antiguo que cualquiera de nosotros. La brisa traía sal y silencio en igual medida. Saqué una carta que había escrito la noche anterior. Mi letra pulcra. El saludo decía, mamá. No la leí en voz alta. No la expliqué. La doblé una vez, luego otra y la deslicé en un cajón del pasillo etiquetado como sin enviar. Ellos no tienen la última palabra, dije en voz baja, observando el cielo desvanecerse de naranja a pizarra. Grace asintió una vez. Megan extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Brindamos con tazas de té sin ceremonia. Y miré al mar, ya no buscando nada. Simplemente presente. Las medallas en la pared detrás de mí ya no eran pruebas. Eran memoria. ¿De quién elegí ser? De lo que construí. Incluso en silencio. Incluso sin ellos. Especialmente sin ellos. No hubo aplausos en mi apartamento esa noche. Ni escenario ni flashes. Solo el suave murmullo del océano y la tranquila compañía de aquellos que eligieron quedarse. Y eso, he llegado a creer, es suficiente. A veces las personas que deberían amarte más fuerte son las más silenciosas cuando importa. Pero el amor real, aparece. No por la foto, no por el crédito. Sino por ti. Y si esperamos toda nuestra vida a que las personas equivocadas nos vean, podríamos perdernos a aquellos que ya lo hacen.